¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Una vez más nos encontramos aquí en Restaurando al Ser, donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. El día de hoy tenemos un programa pues profundo, es registros akáshicos. Hola Eugenia McCarthy, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Diana Medina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y nuestra invitada de hoy, Verónica Rodríguez. Hola, buenas tardes a todos. Vero, pues la conocí en diciembre del año pasado, ¿no? En un retiro que hicimos para el 21 de diciembre, pero en realidad son de esos encuentros álmicos que tú sabes que traes ahí un gran recorrido de vida, ¿no? En esto, porque físicamente nos conocimos ese día, pero bueno, y ella había ido a una de mis conferencias y pues nos habíamos visto ahí también, pero fue así como un encuentro muy, muy rápido, ¿no? Y me venía siguiendo el paso, Vero, pero la verdad es que ha sido un encuentro impresionante y pues ya inmediatamente se integró al equipo de Restaurando al Ser. Ahora ya la tenemos acá, con la lectura de registros, limpieza y lectura de registros, y ahorita ella nos va a platicar de qué se trata todo esto. Pero sí me gustaría recalcar que en especial hoy, siempre es así, pero en especial hoy es un encuentro de almas. Justo así. Entonces, Vero, cuéntanos, ¿qué es eso de los registros? Bueno, tal vez antes, porque Diana quería preguntarte algo antes de. Bueno, lo que pasa es que antes de entrar en tema, ¿no? Porque pues todas traemos una historia, ¿no? Entonces, de por qué estamos donde estamos y por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces, mi pregunta era precisamente, ¿cómo es que tú llegaste a la lectura de los registros akáshicos, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron las sincronicidades en tu vida que te fueron llevando hasta este momento, ¿no? Sí, pues mira, yo cuento la historia así. Llegó a mi vida un alma que me ha ayudado a hacer los grandes movimientos y trascendentes en mi vida y fue el alma de mi hija, ¿no? Yo creo que todos sabemos que nuestros hijos llegan a darnos los mejores empujones y aprendizajes en la vida y pues la mía no es la excepción. Ella llegó a ayudarme a hacer esto. Ella empezó como con la inquietud de tomar un curso de verano cuando ella tenía 8 años en el colegio de Reiki, a aprender a hacer Reiki a sus 8 años. Entonces ella llega ahí, pues yo la llevo, ¿no? Y yo en todos mis sistemas de inseguridades le dije, no, yo no la voy a dejar ahí, yo voy a esperar a que termine la clase o lo que sea que le vayan a dar y ahí me voy a quedar. Y entonces, en el ahí me voy a quedar, pues me puse a ver qué podía hacer yo en el tiempo en el que ella estaba ahí. Y entonces empecé a mirar todos los talleres, los diplomados que tenían, y entonces dije, bueno, pues a ver cuál me llama más la atención. Y entonces empecé con la numerología. Eso fue lo primero en lo que me preparé, en la numerología. Y después de hacer estudios numerológicos, pues una cosa me fue llevando a la otra. Después tomé la lectura del aura, después tomé la lectura del péndulo, después tomé el uso del mala, después dije, bueno, ya voy a hacer Reiki, y entonces hice Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3, y ya lo terminé. Y después de estar teniendo mucha más información así de toda la maravilla de cómo funcionaba toda la parte que no vemos, pues yo estaba, la verdad, fascinada, porque aparte tengo la particularidad dentro de mi escala de valía, de mis áreas más fuertes es la mental.
Entonces, yo, pues así, cuestionaba todo, todo de mi vida, a todos, incansablemente. Y entonces, cuando termino lo del Reiki y llega a mí esto de los registros, la forma en la que llega a mí lo de los registros fue justo con una técnica que se llama terapia de respuesta espiritual. Entonces fue así como si me hubieras dado el $1,000,000 en mis manos, porque yo dije, aquí tengo todas las respuestas de mi vida, todas. Y la verdad es que eso me emocionó tanto, así que dije, o sea, me enloquece, ¿no? Estar preguntando y sabiendo y sabiendo y sabiendo. Y entonces, cuando yo empecé a entender que estos mundos, en lugar de estar separados, más bien estaban juntos, dije, ¡ay, por Dios santo! Hubiéramos podido hacer tantas cosas, ¿no? Durante tanto tiempo. Y así fue como llega a mí lo de los registros a través de la respuesta espiritual. Y de la tercera sesión que a mí me hicieron como paciente, yo dije, por favor, tengo que saber cómo hacer esto. Yo quiero aprender a hacer esto. Y ahí ya fue cuando ya me dieron el nombre de la asociación, me dieron todo el registro, cómo se tenía que hacer, que tenías que estar certificado, ¿no? Y así todos los protocolos, los parámetros, las reglas del juego, todo lo que se necesitaba para hacer. Y pues así fue como llegué a los registros. Ok. Muchas gracias, Vero. Entonces, bueno, ahora sí cuéntanos, ¿qué es eso de los registros akáshicos? Porque además está como muy de moda, digamos, o se escucha mucho hoy por hoy en ciertos círculos, ¿no? Entonces. Sí. Pues mira, yo lo explico así para no hacerlo como tan complejo, ¿no? O sea, todo lo que tiene energía, ¿no? Y creo que es un principio de la física, todo lo que tiene energía se puede mover, digámoslo así, porque tiene energía. Y todo lo que tiene energía tiene información registrada. Entonces, toda la información registrada, eso precisamente es todo este banco de información que guarda todo lo que tiene energía. Nosotros tenemos energía pues a través del alma, las cosas tienen energía, los planetas tienen energía, o sea, todo tiene energía. Entonces, todo lo que tenga energía guarda información. Toda esta información que se va guardando, sea información que te genere algún daño o no, de todos modos la información está guardada, no importa. Y entonces es información de nosotros mismos que se va guardando a través de nuestras propias historias de vida. De todo lo que pensamos, sentimos y hablamos es un historial. Y todo ese historial es el que está guardado en nuestra información. Claro que hay historiales, como con historias medio de terror, ¿no? Donde tenemos registrados daños que pueden ser emocionales, físicos o mentales, que si no se limpian, se sanan o se traen a la conciencia, se vuelven programas. Toda la información que nosotros tenemos ahí guardada, al estarla repitiendo y repitiendo y repitiendo infinidad de veces, se vuelve un programa. Cuando esto ya se vuelve un programa, resulta que nosotros todos los días cuando nos despertamos y abrimos los ojos, que es como si prendemos nuestra computadora, en ese momento esos programas se corren automáticamente. Ya ni siquiera es a un nivel consciente que tú sabes que el programa se está corriendo. Entonces, todos los días estamos viviendo con esos programas que estamos corriendo, que grabamos a través de nuestra propia historia de vida. Oye, Vero, ¿y dónde están grabados esos programas, ¿Dónde qué? ¿Dónde se graban? Todos estos programas se graban en el alma de las personas. Entonces, cuando yo descubrí, estudiando todo esto, que el alma de las personas era infinita, o sea, que en realidad esa no se destruye nunca, bajo ese principio, entonces,
fue como, entonces desde que las almas son creadas como almas, a través de su querer expandirse y querer seguir evolucionando como almas, pues desde ahí se empezó a grabar información. Y entonces, pues las almas intrépidas, ¿no? Que hemos dicho que pues queremos seguir expandiendo y aprendiendo, pues hemos recorrido vida tras vida tras vida, y en todas esas vidas, el alma sigue guardando todos esos programas de información. Generalmente los programas que nos bloquean o los que nos generan tener patrones constantes de comportamiento, de pensamiento, donde seguimos atrayendo esas mismas situaciones para reforzar el programa, esos son los programas que vamos limpiando porque nos están bloqueando en la vida presente. Entonces, vamos a suponer que si en algún momento mi alma se peleó con otra alma, ya no se hablaron nunca y se terminó esa vida y esas almas dejaron los cuerpos físicos, ese problema se quedó inconcluso entre esa interacción de esas almas. Y al quedarse inconcluso, a lo mejor la gente puede pensar que ya, ahí se terminó, pero no. En realidad, cuando volvemos a ingresar a la siguiente vida, este programa de ahí lo sigo trayendo. Y entonces energéticamente voy a atraer al mismo personaje, si es que también ya está en esta vida, para resolver el asunto, porque pues al alma en realidad no le gusta ni sentirse mal, ni estar bloqueado, ni tener pesadez, ni nada de eso, ¿no? La gente pudiera pensar que el alma no es dinámica, pero es dinámica tal cual como el cuerpo, ¿no? Y entonces así como al cuerpo le duele cuando tiene alguna enfermedad, pues al alma también. Entonces, lo que se va buscando al estar limpiando estos registros es resolver esa situación, integrarla y traerla a la conciencia, ¿no? Para ya después decir, ya entendí, o sea, no es que mi mamá naciera odiándome, ¿no? No, es que ya había registros de información entre la interacción de esas almas, ¿no? Y entonces resulta que con eso pues ya no lo tomas personal, digámoslo así, y entiendes que no lo estaba haciendo a propósito, ¿no? Sino que ya había una información ahí que se tenía que seguir corriendo para seguir cumpliendo el programa, ¿no? Hasta que se limpie o se sana. Oye, Vero, ¿y esto de lo que estás hablando no es karma? Sí, también. Es parte de lo que, claro, ha sido el karma, pero para todas las almas, ¿no? O sea, dentro de la misma evolución histórica de las almas, todos hemos querido lo mismo. Y todos hemos estado buscando exactamente lo mismo, ¿no? Pero al final sí, o sea, hubo una situación de aprendimos y reaprendimos tantísimas veces a resolverlo de la misma manera que ya no hubo otra forma en la que supiéramos o aprendiéramos a resolver las situaciones. Al no haber otra forma, al no tener otra opción, entonces pues se generó este karma, ¿no? De todo lo que yo fui haciendo y repitiendo, pues claro que lo voy a obtener de regreso. Pero se hizo obviamente un ciclo vicioso, pero en realidad porque no teníamos en la conciencia ni a la mano otras herramientas que nos dijeran, sí se puede hacer de otra manera, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser a través del dolor, ni de la enfermedad, ni del miedo, ni del terror, nada de eso. Pero, pues, esta es la parte que teníamos velada, que ahorita es la parte que se está abriendo nuevamente. Entonces, sí era parte de nuestro aprendizaje álmico para todos en este planeta, sí. Pero, pues ya también, como hicimos una super maestría en el karma, ya lo aprendimos eso también, y
ya no necesitamos generar nuevamente como ese ciclo, ¿no? Vicioso, yo digo, por llamarlo de alguna forma. Uh-huh. Y este karma puede ser de vidas pasadas, como el ejemplo que estabas dando, pero escuchándote, entendí también que puedes estar generando estos patrones en este presente, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Cuando uno ya ingresa sus registros y cuando tú ya miras cuál es tu tema especial de los programas que traes cargados, porque cada Uh-huh. alma trae así, por ponerte un ejemplo, el desvalimiento, ¿no? O sea, mi tema tras tema tras tema, en vida tras vida tras vida, y lo que seguí corriendo, me especialicé en el desvalimiento y en el rechazo, ¿no? Y entonces, eso exactamente es, entiendes también cómo lo fuiste formando tú mismo y entiendes entonces, y ahí es donde te empiezan a caer las respuestas espirituales, ¿no? Donde dices, claro, por eso me casé con fulano, porque si yo ya traía este programa de rechazo y de desvalimiento, es que no me podía jalar a alguien diferente, tenía que seguir cumpliendo. Y no podía atraer a alguien más porque no lo sabía, porque la cosa curiosa con esto es que ni siquiera lo sabemos, ¿no? Hasta que lo vamos revisando. Y entonces ya, te digo, ahí es como empieza a ver esta expansión de la conciencia álmica, porque la limpieza de los registros, eso es lo que te va dando conciencia álmica. Y al tener tu conciencia, te mueves del esquema del victimismo, ¿no? Ya dices, no, ya, este escenario de ser víctima, lo sea perfecto de pies a cabeza, para arriba y para abajo, de todas las formas, y donde me pongas lo voy a hacer, ¿eh? Entonces, cuando ya ves que realmente el otro no es que te haya querido hacer daño porque le caía súper mal, porque te odiaba o por lo que sea que hubiese sido tu percepción, eso como que se te desenchufa algo aquí en la cabeza y es como, no era personal, es que no podía hacerlo de otra manera. Y cuando el ser humano le hace clic eso adentro, es como, wow, sí, sí existe otro tipo de vida. Sí puede existir otro tipo de vida. Y entonces eso que ya trajiste a la conciencia, a menos que de verdad te guste la comodidad y el expertise que desarrollaste en este escenario, pues tú eres libre, ¿no? O sea, Pues aunque sí. te lo hayan limpiado, de todos modos, tú puedes decir, no, pero bueno, si yo ya manejaba y me sentía perfectamente bien cómoda, porque esto ya hasta sabía qué mecanismo de manipulación y chantaje podía dar y recibir, porque también hay un mecanismo donde estás dando y recibiendo de lo mismo, pues ya te lo sabes, ¿no? Entonces, si es ya totalmente sabes que es un tema de elección individual. Y te saltas al escenario o si no, mejor te sigues quedando ahí, ¿no? Pero ya cada quien decide. Ok, quiero aprovechar para saludar a todos los que se han ido conectando. Obviamente es Samantha, que siempre nos está aquí ayudando, Edith Orozco, Lupi Sánchez, Amparo Elías, Alma Armán, Vini Cardona, Adriana Migueles, hola Adri, Catalina Pesqueira, Marilis Sánchez, y precisamente Adriana Migueles nos está poniendo una pregunta interesante. Que dice, ¿significa que atraer en base a mis registros de vidas pasadas me limita el uso de mis habilidades en esta vida? ¿Puedo cambiar este karma en mí? Exactamente. La expansión álmica que vas teniendo con las limpiezas es justo darte esta opción de conciencia, de que tú dices, ok, yo entiendo que ya, sí, me manejaba así experto, ¿no? Ser un experto en esto, pero ya no quiero. Y entonces hoy vuelvo a saber que tengo la soberanía, el poder, la fortaleza de que absolutamente nadie me puede hacer daño si yo no lo permito. Y cuando tú ya haces esta conciencia de elección y lo usas,
empiezas a cambiar inmediatamente tu presente y en efecto ya no tienes en realidad karma que pagar, porque todos los sistemas de deuda pues cambian a ser sistemas de recibir, ¿no? De generar, de crear cosas distintas. Entonces, también sé y se ha escuchado mucho esto de que todos tenemos que pagar un karma. Pues sí, pero ya lo hicimos. O sea, yo creo que si hubiéramos estado unos años atrás, pues a lo mejor todavía diríamos, sí, todavía nos falta. Pero ahorita, por fortuna, ya no, ¿no? Ya va a ser una elección, qué es lo que quieres hacer o no. Y sí, en efecto puede ser que ya, si te metes a trabajar en limpiar tus registros, en conocerte, en limpiar todos estos programas, ya no vas a tener karma que pagar. Claro. Y justamente, bueno, de lo que yo quería expresar, ¿no? Alguna experiencia mía que tiene que ver también con esto que dice Adrián Urenda, ¿no? Yo he experimentado cambios fantásticos en mi vida gracias a las respuestas espirituales, ¿no? Y bueno, yo tuve una pequeña pruebita de esto, digo, amén de todo el proceso que llevo ya con 1000 otros procesos, ¿no? Pero cuando ya reconectamos Vero y yo y le dije, a ver, pues voy a probar, ¿no? Vamos a probar esto específicamente. Y lo que yo experimenté fue que en verdad al quitar el bloqueo en ese nivel álmico energético, cambia tu manera de estar en la vida, ¿no? No necesitas forzar nada, ¿no? Ya no necesitas a la fuerza o por disciplina o por voluntad hacer eso que estás queriendo hacer, ¿no? Y que no podías, antes de la sesión no podía. Por más que lo intentaba de 1000 y una forma hacer algo, no podía. Y después de la sesión, simplemente, de primera instancia, creo que dejé de pensar en ello. Y después me di cuenta que se daba sin yo tener que hacer nada, ¿no? Exactamente eso es lo que va sucediendo, como que se te accionara un chip nuevo que te implantaron, ¿haz de cuenta? Y entonces, antes de que vayas a repetir el ciclo, el programa que hacías así de manera lineal sin darte cuenta, te llega algo así como al pensamiento donde dices, sí, ya me acordé, no, y entonces automáticamente tu forma de pensar empieza a cambiar y de ahí tu forma de percibir. Y lo mejor de todo es que este procedimiento es tan amoroso, que mientras estás en la sesión realmente no te estás dando cuenta, pero 24 horas después, ¡pum!, te cae así te despiertas y te sientes diferente y hay algo que tu cuerpo y tu mente está percibiendo que cambió, aunque no lo sabes explicar con tanta claridad que es, pero sí lo estás percibiendo de manera constante. Y entonces cuando yo vi esto dije, pues qué maravilloso que esta herramienta sea tan amorosa para el ser humano, porque ya no necesitas usar todos estos métodos de confrontación, ¿no? Y el enfrentamiento y todo esto tan cruel, tan duro, tan pesado, que entiendo por qué y gracias a esos métodos y tuvieron su forma y también ayudaron a mucha gente y todo, ¿no? O sea, yo te agradezco como todos esos antecedentes, digámoslo así, de cualquier técnica, pero esto es tan amoroso que solamente empiezas a sentirte y percibirte diferente, pero no tienes que hacer este shock que recibes con este otro tipo de procedimientos. Sí, a mí me quedó muy, muy fuerte, porque además, bueno, durante la sesión salen 1000 programas, ¿no? 1000.
O sea, muchísimos. Y yo por más que trataba de llevar ¿no? El apunte de ¿cuál? El que se me quedó así súper, porque me impactó mucho, ¿no? Fue un programa de odio a Dios, ¿no? Wow. Que en verdad fue como, perdón, o sea, Yo, sí llevo desde chiquitita, ¿no? Desde chiquitita con un anhelo de Dios y un anhelo de Dios y un anhelo de Dios, pero ese programa de odio a Dios, dije, claro, por eso tengo este anhelo tan intenso de Dios, porque está esta otra parte, ¿no? Del odio a Dios, que me generaba tal vez culpa o necesidad de castigo, y entonces me metía yo a esa cuestión espiritual para encontrar ese con el cual no lograba yo conectar de lleno, ¿no? O sea, sí me considero una mujer súper espiritual, pero había algo trabado. Y a partir de que hice la sesión contigo fue como, ¡puc! ¿No? Y ahora ya ni siquiera, no estoy pensando en nada, pues, o sea, simplemente estoy como a la expectativa de sentir, nada más. Exacto, es que como el programa se borra desde su origen raíz, tanto la vida como el programa donde se originó. Entonces, de ahí, al limpiarlo a esa profundidad, porque ahí es hasta donde llegamos, entonces se desinstala y automáticamente tu cuerpo, tu mente y tu pensamiento dejan de hacer resistencia y ya no estás en la lucha de todos los días. Exacto. Sí, sí. Y esto pues te empieza a desarrollar otras cosas, porque no es nada más, ya, sí, limpian los programas, se expande la conciencia del alma y ya. No, la verdad es que como el mundo espiritual y energético pues es infinito, así como las almas son infinitas, no hay límites. O sea, puedes empezar a tener, desarrollar otros sistemas en el pensamiento y también puedes empezar a tener la mayoría de tus sueños ya conectados a la información que el alma te está mandando todos los días. Y esto donde aparece en los sueños. Y cuando tú aprendes que los sueños no son nada más sueños, sino que son literal la información que te están divina, ¿no? Que te están haciendo llegar, pues entonces todos los días empiezas a estar recibiendo y recibiendo y recibiendo más información consciente, despierta y también dormida. Entonces se empieza a hacer como, igual como se formaron los programas de energías discordantes, entonces empiezas a formar programas del otro lado, que eso es lo que es diferente y extraño para nosotros, porque casi todos mis pacientes, es chistoso que casi todos empiezan a llegar a un punto en el que dicen, pero es que me salió bien el trabajo, me dieron el ascenso, el no sé qué, pero todo es, y cuando les llega así todo lo bueno de golpe, es así de, pero esto no está bien, y yo, no, a ver, espérate, tú quieres y dijiste que querías recibir todo lo bueno así, ¿no? De un solo jalón, pues ahí está. Entonces, empezamos desde la sesión 1, se habla mucho como de la parte de responsabilidad, ¿no? De, a ver, si esto te va a expandir tanto la conciencia que te tienes que hacer después muy responsable de lo que verdaderamente estás pidiendo porque lo vas a generar. O sea, no es que ocurra magia, es que tú lo vas a generar, porque ahora sí vas a estar capacitado para atraerlo. Y cuando lo estés atrayendo, tienes que saber qué hacer con eso, ¿no? O sea, sí tienes que saber, con todo eso que estás pidiendo y que te va a llegar en las manos, es para que lo uses y lo vas a tener que usar. Y entonces ahora vas a empezar a generar programas de creación, que es lo que generalmente no sabíamos hacer, porque aunque naturalmente creábamos, venían estas interferencias con todos estos sistemas de bloqueos y pues ya hasta estábamos acostumbrados, ¿no?
de que, ay, sí, estoy teniendo una buena racha, pero seguro ya se me va a acabar. O sea, Ya viene, seguro. ya viene el otro. Sí, claro. Y es súper impactante ver cómo nosotros como seres humanos nos cuesta tanto trabajo creer, recibir y usar todo lo bueno que nos llega, porque chistoso, no sabemos qué hacer y decimos, ¿y ahora qué hago? Esto no lo sabía hacer, ¿y ahora cómo se le hace con esto? Y entonces ahí seguimos trabajando, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, me pasa, que de repente empiezan a llevar las cosas buenas y las cosas que siempre has deseado y se empieza a manifestar y entonces así de, ay, caray, ¿no? ¿En serio será? ¿No? Sí. Ajá. Exactamente. Y entonces eso pues te va desarrollando tu visión intuitiva, porque al final toda esta energía de intuición, de estados de ánimo, de las emociones, puede ser que también empieces a desarrollar más esa habilidad o estar más abierto, dispuesto, y entonces a lo mejor empiezas a ver ya colores y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero pues depende ahora sí que de la conciencia que vayas haciendo y de comprometerte contigo mismo a continuar pues con el trabajo, ¿no? Que se tiene que seguir haciendo. Pero la verdad es que en el primer trimestre de sesiones, las personas sí ya empiezan a ver manifestaciones de los resultados de sus propios cambios, ¿no? Porque al final, yo se los digo todo el tiempo, yo soy un canal, ¿no? Y yo entiendo ahora que uno de mis grandes poderes era recopilar y juntar información rápido, tic, 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 que el trabajo en realidad lo hacen ellos, o sea, lo hace el paciente, ¿no? Que está tomando la sesión. ¿Por qué? Porque cuando él se va a vivir su vida habitual, a estar lidiando y luchando con los sistemas que hay que seguir, ahí es donde empiezan a aplicar los cambios. Ahí es donde ya tú, como individuo, dices, no, claro, esto no, ya no es para mí. No, esto sí. Y parece que no es importante, pero cuando también nosotros entendemos que el universo es ilimitado y que ahí no hay temporalidad, o sea, para el universo lo que nosotros mentalmente lo podemos medir así, para el universo lo que hicimos es así, ¿no? De grande. Y entonces, esa es la grandeza que terminamos entendiendo cómo va a venir de regreso eso. Cuando yo ya no tengo el juicio instalado en la cabeza de estar emitiendo cualquier crítica todo el tiempo y dejo de gastar mi energía en esto, pues claro que entonces me van a venir otras cosas. Así es. A ver, ahorita en lo que se destraba Vero, nada más decir, aquí hay 2 comentarios acerca de lo de los sueños que me llevan a pensar que tenemos que volver a repetir aquel programa que hicimos de los sueños, Eugenia. Sí. ¿No? Para invitar a Laura una vez más, ahora ya aquí en la tele, ¿no? En la tele, sí, claro. Porque nos dicen que no recuerdan los sueños, ¿no? Entonces, para tener estos métodos para recordar los sueños, también aprovecho para leer aquí a Constanza, que nos dice que es más fácil creer lo malo, pero que hay que tratarnos con cariño y hablarnos con amor, ¿no? Eso sería bien, súper interesante. Y Larisa, que también está en el Centro de Restauración del Ser ahí con nosotras y que hizo su sesión hace poquito, ¿no? Nos comparte que durante su sesión estaba incluso dudosa, pero que lo que sucede después está wow. La manera en que cambió mi mente y se desbloqueó un programa que tenía repitiendo todos los días por más de un año fue impresionante. Wow. Sí, Samantha, haremos un programa de sueños. Sí. Oye, Okay. Vero, hablabas que más o menos en el primer trimestre de las sesiones las personas empiezan a ver estos cambios, pero
¿Cómo es no sé, esto es como una terapia? ¿Es como que tiene que ir con cierta frecuencia contigo Sí. a tomar sesiones? ¿O cómo nos lo explicas? Sí, esto es como una terapia, tal cual es como entendemos que vamos a estar un periodo de tiempo, ¿no? En lo que se soluciona, trasciende o cómo vamos avanzando o no. Esto es exactamente igual, pero nosotros lo vamos midiendo a nivel. No se nos está yendo. Se nos está yendo el laberito. Ok. A ver, yo más o menos les cuento la forma en la que se trabaja ya ahorita que ella profundice, pero en realidad es una sesión larga porque sobre todo las primeras sesiones son largas porque hay mucho bagaje ahí. Entonces las primeras sesiones en las que hay que hacer como una limpieza muy grande pueden durar 2 o 3 horas cada sesión y la frecuencia pudiera ser de cada 15 días o cada 3 semanas o cada mes. Dependiendo de cada persona. Y mientras más adelantas, pues se va limpiando más y las sesiones tienden a reducirse en tiempo, ¿no? También sería importante decir que tú puedes venir con un tema específico o no, pero que en realidad lo más importante es que tu alma es la que lleva el proceso, ¿no? Por más que tú llegues con, yo quiero trabajar esto, si el alma no cree que estás listo para eso, no te va a llevar a eso, te va a llevar a lo que sí se puede hacer, ¿no? Entonces, pero sí es importante saber que sí son como un proceso, pues, que no es, voy a la sesión por curiosa y por saber de mis vidas pasadas, ¿no? Sino que realmente es un trabajo álmico, terapéutico álmico, ¿no? De limpieza de todos esos programas que venimos cargando de muchas vidas atrás, pero también de lo que se ha ido acumulando, lo de que acumulamos día con día en esta existencia presente, ¿no? Claro. Pues, más o menos les expliqué cómo se dan las sesiones y más o menos. Sí, creo que lo último en donde me quedé fue, vamos acostumbrando a la mente, al cuerpo y al alma a que siga sosteniendo una vibración alta, porque lo que pasa en consecuencia después de la sesión es que te da una vitalidad impresionante que no había sentido en mucho tiempo y físicamente y corporalmente te sientes así, ¡pum!, con mucha energía. Entonces, eso obviamente que de estar en un estado de vibración bajo o muy inestable, lo subimos y entonces vamos logrando que se vaya manteniendo y que tú aprendas a mantener tu energía alta. Y entonces lo vamos haciendo en bloques de cada 15 días o una vez por mes. Inclusive a nivel cerebral, entonces ya lo puedes sostener tú. Claro. Uh-huh. No sé si tengamos alguna pregunta del público, porque bueno, parte de lo que estoy entendiendo, nada más para aclarar, ¿no?, es que al final los registros akáshicos, a diferencia, creo, como de una comprensión un tanto popular, es que también sirve o es útil, digamos, para trabajar programas que se están repitiendo hoy en nuestra vida actual, no necesariamente o exclusivamente para asuntos que tengan que ver con vidas pasadas, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. No. Se nos quedó trabada. Se nos quedó trabada, ¿no? Pero fíjate, bueno, es buen punto, digo, aprovechando el señalar por qué de repente, o sea, tú dices que es un trabajo muy intenso, ¿no? Pero es como si, o sea, ¿es la intensidad de la energía la que está interfiriendo? O sea, ¿en verdad es la mala señal de internet? ¿O es
alguna mala intención de impedir que este conocimiento sea transmitido, ¿no? Claro. O todo. Todo. Así es, porque es Sí. que en el momento en el que tú haces tu limpieza álmica, obviamente vas a volverte un ser poderoso. Ujú. Claro. Así es. Por Y eso no- es no que, conviene. sí, pone Adriana, alguien por ahí está muy preocupado, no quieren que sepamos. Seguro. Segurísimo. Así es. Pues está muy interesante este trabajo, porque es como simplificar, ¿no? Lo que tienes que trabajar. Si te dice a través de estos registros cuáles son los bloqueos, ¿no? Ujú. Yo creo, porque ya estoy anotada para hacerme mi registro, pero Sí. me da la impresión que en el momento que tú caes en cuenta de eso, por eso ahí viene el primer cambio, Ujú. porque ni cuenta ni te había pasado por aquí que era ese bloqueo, Así, que además genera repetir y repetir patrones, ¿no? así es. Sí, pero fíjate, Ivonne, en el ejemplo que tú dabas, ¿no? De que descubriste que tenías un programa de odio a Dios, ¿no? Ujú. Me sorprendió mucho porque tú tenías un anhelo de Dios, ¿no? Es muy Sí. interesante porque, bueno, en la parte de la psicología hay un mecanismo de defensa que se llama transformación en lo contrario, ¿no? Ajá. Entonces, para defenderte precisamente, digamos, o no ver ese odio a Dios, creas un programa que es totalmente opuesto, Claro, Ajá. claro, claro. ¿no? Y nunca te vas a imaginar que tienes un odio a Dios, jamás, No, ¿no? Porque no. tú estás buscando, aunque, claro, me ha costado mucho, ¿no? O sea, ha sido un esfuerzo titánico, ¿no? Llegar a eso. El instante en que yo escucho odio a Dios, digo, claro, por eso, Con razón. con razón. Y ya, lo suelto. Claro. Así es. Pero ya regresaste. Ya, sí, sí. Sí, lo que decía es que justo esto un poco es la manifestación de ciertas cosas que vives en las sesiones, porque en efecto, o sea, así como también hay seres de luz, entonces energías son como, no, no me quites de ahí, ¿por qué? Y entonces se empiezan a meter esta serie de bloqueos, interferencias, y así es como lo vamos sintiendo, justamente esto es lo que uno va sintiendo, de que, pues sí, quieren impedir el trabajo, ¿no? O sea, hay veces que cuando la persona ya está lista y nos vamos a conectar, ha habido veces que por completo se cae mi internet. No había razón alguna para que eso sucediera, se cae. Algo. Una vez me pasó que me caí, o sea, me resbalé en la entrada de mi casa sin razón alguna ni motivo, pero yo ya empiezo a percibir y sentir todos los movimientos que se empiezan a generar antes de las sesiones y tiene mucho que ver con la carga energética de miedos y de todo lo que sea que ya sabe, ¿no? Que ya viene a bajar esa información y es un poco lo que, pues a veces te puede dar un poquito de lata, pero si sigues como con el procedimiento limpiando, confiando y con las preparaciones especiales que se hacen antes de iniciar las sesiones, pues ya se va resolviendo, ¿no? Se van limpiando estos seres porque pues no tienen nada ya que hacer ahí y ni con nosotros, ¿no? Entonces, sí pasa muy común. Pues sí. Dice Mariana de allá de Jalisco, de Guadalajara, que si se puede hacer la sesión en videollamada, claro que sí. Así es que estaremos poniéndote en contacto con ella. Gracias. Me acuerdo, me comentaste una sesión ahí que por internet no, y que luego la llamada por celular y luego al teléfono fijo y de todo. No, o sea,
por todos lados, ¿no? Sí, eso estuvo tan impresionante porque tuvimos que terminar esa sesión por una llamada, o sea, telefónica de normal, de teléfono normal, pero inclusive esa llamada se cortó. Era tanta la pesadez de la energía, de lo que se estaba trabajando, de todos los seres que se empezaron a cruzar para no querernos dejar hacer el trabajo y no querernos dejar hacer el trabajo. Pero hoy agradezco todos mis programas obsesivos anteriores que para esto, en esos momentos, sí me sirven, porque si no fuera así, votaría yo la sesión, o sea, yo me bloquearía y diría, no, ya no puedo, ¿no? Y no, la verdad es que dije, para eso sí se deben de usar, entonces ahora sí los voy a usar bien. Y es así. ¿Cómo de que no? Sí se puede. ¿Cómo de que no? Y terminamos la sesión por teléfono. Sí, ¿no? Y yo sé, ¿no? Que el resultado ha sido maravilloso, ¿no? Porque, bueno, después de esa primera sesión ya hubo una segunda y ya se empiezan a ver los cambios en esta persona, ¿no? Que ya está resolviendo, ya está pudiendo poner límites así, sin, ¿no? De una persona que le costaba muchísimo trabajo decir que no. Y ahorita hasta el otro día llegó conmigo y me dijo, ¿qué crees? Dije que no, así como fácil, ¿no? Y yo, órale, guau, ¿no? Padrísimo. Sí. Oye, pero ¿y estos registros también se pueden hacer en pequeños, en niños, en Sí, adolescentes? sí. En lo único donde no te puedes meter todavía los registros es en las mujeres embarazadas. O sea, cuando se está gestando, ahí todavía no puedes ingresar realmente a programas, pero como energéticamente se están trabajando no solo programas, sino información de todos los lados del mar, hay gráficos especiales en la sesión de partes del cuerpo, glándulas, órganos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en un bebé que se está gestando, se le aplica un gráfico de procesos de sanación directa y entonces, porque así como el alma guarda los programas, al bebé que sí puedes aplicar procesos de sanación en órganos, después que nacen, ya puedes ayudar a limpiar programas. Oye, Vero, bueno, es que ahorita que te estaba escuchando de los programas, te volviste a cortar un poco, pero bueno, estaba pensando, porque bueno, supongo que nosotras, nos has escuchado que manejamos las 5 leyes biológicas del doctor Hammer. Entonces me preguntaba, ¿qué tanto este proceso de limpieza como también funciona a nivel neurológico, digamos, ¿no? O sea, ese imprint en el alma, ese programa que se repite, como tú has dicho, a nivel neuronal, ¿no? Entonces, ¿qué es la parte biológica? ¿Sí? ¿Qué tanto puede servir el trabajo que tú haces para desbloquear un programa antiguo o un shock biológico? Ahorita se me ocurre, ¿servirá para eso? ¿No? Sí, cuando juntamos las dos informaciones, o sea, la que tú tienes ya muy clara, la del registro biológico, es muy fácil poner la intención en la sanación que te lleve a sanar desde su origen raíz esto que se está repitiendo, porque estos gráficos que yo te digo, cuando se mete a todos los sistemas, órganos y glándulas del cuerpo, también se mete a toda la parte del cerebro, porque obviamente que el principio de que se siga replicando el programa es que se instaló en los omóplatos del cerebro y en el ADN y en los cromosomas y en el sistema nervioso del cerebro. Y entonces los impulsos nerviosos que las partes del cerebro le mandan al cuerpo y a los órganos están cargadas con el mismo
programa con la misma información, ¿no? Entonces, si yo tengo programas instalados de enfermedad, yo le voy a estar mandando impulsos nerviosos desde mi cerebro a mi cuerpo, enférmate, 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 enférmate. Entonces, cuando se limpia el programa y que le está pegando algún órgano o alguna glándula, nos lleva al gráfico de los órganos, las glándulas, y entonces empieza a desbloquear a ese nivel también. Entonces yo pregunto, ¿lo vas a limpiar también físicamente? Y me dice, sí. Y entonces yo pregunto, ¿en qué porcentaje lo vas a limpiar físicamente? 100%. Sí. Entonces eso quiere decir que va a limpiar y desbloquear la glándula, el órgano o lo que sea que me esté marcando, que le limpia, le aplica sanación espiritual y le borra, le limpia todos los programas que estén relacionados con eso. Y si eso le está generando biológicamente al cuerpo un bloqueo de glándulas, va y me marca qué glándula para desbloquearla y también y limpiarle todos los programas que tenga cargados de esa glándula. Entonces, en ese momento se genera también la sanación, digamos, a nivel físico del cuerpo. Y entonces de ahí suele llevarte a limpiar, aquí le llaman ADN, cromosomas y trailers, ¿no? Como en todo este sistema de células del cuerpo, y entonces limpia todo eso, pues ya, para que deje de replicar la misma información que está ahí grabada. Claro, ok. Wow. Habríamos de iniciar un protocolo de investigación, ¿no? Sí. Eso. Sí. Oye, Vero, Sí. ¿y dónde te podemos encontrar o cómo se contactan las personas contigo? Por WhatsApp regularmente es como me llegan las solicitudes, o también puede ser vía Facebook o vía Instagram a mis redes, pero la verdad es que regularmente la mayoría de los contactos llegan por WhatsApp. Ok, y ahorita nos porque me están preguntando de tu WhatsApp o tu teléfono para mandarte el WhatsApp. Aquí el Facebook ahí está, en pantalla. A ver. ¿Sabes qué? Vale la pena al final del día, pues, darse la oportunidad y experimentar, ¿no? Claro. Si las herramientas nos están llegando, ¿no? Hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas, ¿no? O sea, sin tener una expectativa a lo mejor de una sanación física, ¿no? Pero exacto. No significa que no puedas a lo mejor desprogramar algo que después pueda tener, o sea, que te vaya llevando, ¿no? O sea, es como decimos, hay que dar el primer paso en la escalera, aunque no veas hacia dónde va la escalera o hacia dónde va a terminar, ¿no? Exacto. Subiendo, ¿sí? Entonces, la información te llega es por algo, ¿no? Exactamente. Y sí, esa parte de que puede llegar, digamos, o sea, lo que tú manejas está diseñado también para empezar a desbloquear las glándulas del cuerpo, los órganos, ¿no? Precisamente de los programas biológicos, ¿no? De estos shocks, ¿no? Exacto. Que ya sea que vengan, o sea, en esta vida o alguno que traigas atorado de una vida anterior, pero bueno, me ocupan más los de esta vida, ¿no? Porque digamos. fíjense que cuando yo las escuchaba a ustedes, a mí me hizo todo el sentido del mundo y dije, es que hacemos lo mismo, o sea, trabaja de diferente manera, así como ustedes explican cómo el tejido se inflama porque viene de la emoción, o sea, todo eso, así, toda esa cadenita, yo dije, pues claro, los programas en el alma funcionan de la misma manera, y el medio físico para representarlo, pues es el cuerpo, ¿no? Del ser humano. Okay. Y entonces ahí es donde físicamente ustedes son las expertas del otro lado, explican muy bien cómo se instala a través
del evento, de la emoción y de todo eso. Y cómo, al estar iniciando un proceso de sanación de este estilo, cómo es que a veces, que aunque lo trabajan, de todos modos, pues el órgano o la glándula sigue sin querer ceder, ¿no? O sea, no responde. Y yo dije, ya sé por qué no responde. No responde porque la información viene de más arriba todavía, ¿no? Claro. Y entonces, si juntamos las dos esferas, ¡pum! Claro que se va a hacer así toda una atómica, ¿no? Obviamente, cuando ustedes ya detectan un paciente con esta claridad de dónde viene, ¿no? Hicieron ahora sí que hicieron toda la investigación de la parte biológica, se junta con esta otra investigación y pues eso debe de ser así, oro en potencia, ¿no? Para los cuerpos de los seres humanos. Claro, claro. Ya entendemos por qué nos interfieren, ¿verdad? Sí. Ya. Iluminadora y brillante como el oro, además. Sí, y lo platicábamos ahora que hicimos el mini videíto con Sami, ¿no? Que justamente ella nos decía, ¿y cuál es la relación entre una y otra, no? Pues lo que pasa es que el alma se encarna en el cuerpo para tener su experiencia, ¿no? Es el cuerpo la vía de experimentación del alma. Claro. Entonces, por supuesto que es aquí donde se da todo el show. Exacto, exactamente. Sí, si no tuviéramos la mayoría, esta maravilla de la biología del cuerpo físico, ¿cómo nos dábamos cuenta qué está pasando allá arriba si no tenemos dónde medirlo, ¿no? Y el otro día leí esta frase que dice, si quieres, para sanar el cuerpo, hay que sanar el alma, ¿no? Pero yo dije, no, pero si los juntamos los dos al mismo tiempo, pues Imagínate. debe de ser todavía mejor. ¿No? Sí. Dice ahí, imagínense desprogramar a millones de seres durante esta pandemia. ¿No? El problema no es que no se pueda, digo, no creo que hayamos el suficiente número de profesionales como nosotros cuatro para se les cae su pandemia. Sí, pero sí, claro. La pregunta es, ¿querrán ser desprogramados? Esa es la cosa, ¿no? O sea, yo creo que podríamos hacer alguna especie de ceremonia, yo que me encantan los rituales y las ceremonias, ¿no? Podríamos hacer alguna ceremonia colectiva, ¿no? De sembrar. Yo pensaría en sembrar esa información en el colectivo. Pero ya es responsabilidad de cada ser humano si va a sembrar esa semilla o no. Claro. Sí. Exactamente. Yo estoy urgida de hacer una ceremonia de quema de cubrebocas, mano. Por favor, por el gusto, vamos a hacer una. Y yo también. Por favor. Sí, ya la haremos. Llegará el día y no tan lejano. No tan lejano. Por favor. Bueno, en fin. Pues nada más que era pendiente lo de tu teléfono, Vero. Ya pusimos aquí en el... mira, ya apareció. En el chat, ahí está. Y ahí, acá está. Perfecto. Ahí. Y si se les traspapela ahí por alguna razón, nosotros les podemos dar cualquiera de nosotras les puede dar el contacto. A nosotros pues ya saben que nos pueden encontrar en Restaurando al Ser, YouTube, Facebook, Telegram, la página web, y a Eugenia McCarthy, a Diana Medina y Ivonne Armand, así nos encuentran en los diferentes lugares. Y bueno, Vero también ya está yendo ahí al Centro de Restauración del Ser, acá en el sur de la Ciudad de México, para hacer sus sesiones.
Y pues ya, una vez más, una hora más se nos ha pasado como agua, rapidísimo. Muchas gracias, Vero, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Mago Chanti dice que ella también participa en la ceremonia de quema de cubrebocas, con mucho gusto. Bienvenida. Que le encanta escucharnos. Y bueno, como siempre, un placer. Gracias, Eugenia. Gracias, Diana. Y pues nos estamos viendo la próxima semana con un programa muy especial, muy especial. Ya les contaré de qué se trata la semana que viene. Gracias a todas y hasta la próxima. Okay.